Pues bien chicos, espero que estén teniendo un buen día y a continuación vamos a tener esta vendría a ser la cuarta clase de estudios sociales que vamos a ver. Entonces, pues bien, vamos a ver el objetivo de la clase del día. El objetivo de hoy va a ser recordar la importancia de la comunicación social y su influencia en la población. Recordamos que la comunicación social como tal tiene o se considera que tiene poder sobre la forma de pensar de las personas las cuales reciben la información de estos medios, ¿verdad? Los que hacen el papel de receptores. Pues bien, veamos. ¿Qué son los medios de comunicación? Dice que son servicios de difusión de información de interés general o de determinados grupos. Un medio de comunicación es un sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de comunicación. Este término refiere normalmente a aquellos medios que son de carácter masivo, es decir, aquellos cuya comunicación se extiende a las masas. Pues bien, como acabamos de ver en la siguiente definición, nos dice que los medios de comunicación son servicios, ¿verdad?, de difusión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que difunden, transmiten la información a las masas. Al referirnos a masas, estamos hablando de grandes cantidades de personas. ¿Sí? Entonces, cuando usualmente estamos hablando de esto, deba tener en cuenta que es un sistema utilizado para poder transmitir información a grandes grupos de personas. Dicho de forma un poco más sencilla, ¿verdad? Pues bien, dentro de los medios de comunicación que usualmente o más se usan en la actualidad, son los siguientes. Tenemos la televisión, sin duda alguna, cuando vemos entrevistas, ¿verdad? Noticieros, es una forma de recibir información, inclusive ya sea temas de farándula, entre otros, independientemente de cuál sea los temas de interés de cada una de las personas, ¿verdad? Tenemos lo que es la radio, de igual manera. En la radio podemos encontrar que hay de todo un poco, ¿verdad? Hay tantas emisoras que se dedican de pronto a informar, a comunicar, de pronto que hacen el papel de brindarnos información, ¿verdad? Y obviamente tenemos, no puede faltar el tema de la prensa escrita. Al hablar de la prensa escrita, estamos hablando netamente del periódico. Y recordemos que el periódico es considerado uno de los primeros, ¿verdad? Medios de comunicación masivos. ¿Ok? Y por último tenemos lo que son las TICs, también consideradas tecnologías de la información y la comunicación, que tiene que ver todo lo relacionado con lo que son internet, redes sociales, correos electrónicos, ¿verdad? Etcétera. Tenemos también, eh, seguramente se han dado cuenta que recibimos información, inclusive ya sea por información de youtubers en la actualidad, que es una de las formas más comunes, ¿verdad? Inclusive las que de pronto parecen que nos estuvieran comunicando, porque hay muchas ocasiones podemos encontrar estos tipos de blogs donde encontramos información de pronto que si bien es cierto, parecen a veces ser un chiste, sin duda alguna están informando de una u otra forma o imponiendo su opinión o su punto de vista. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver ahora cuál es la importancia de esta comunicación social. En un mundo globalizado, es fundamental mantenernos informados sobre los acontecimientos que se dan en el mundo. Recordemos que con la globalización, en la actualidad, ¿verdad? Es muy fácil realmente mantenerse informado de los acontecimientos que suceden a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la comunicación social o de la comunicación en general y la globalización, básicamente lo que hizo la globalización es permitir que la comunicación se diera de forma más efectiva, un poco más eficiente. Si recordemos, si nos remontamos a la antigüedad, para enviar un mensaje, ¿verdad? Y si se comunicaban por medio de cartas, realmente la comunicación era muy extensa, ¿verdad? Y hasta en cierto aspecto, desde cierto punto de vista, entorpecía un poco de pronto el tema de la comunicación o lo que se quería decir. Debido a que debemos entender que enviar una carta, ya sea por medio de barco, tomaba mucho tiempo, y hasta que llegara y regresara, posiblemente la situación en dicho lugar podía haber cambiado. A diferencia de ahora,
que independientemente del uso horario, del país, la región donde se encuentren por medio del Internet, podemos comunicarnos en tiempo real en cualquier momento, ¿sí? Y nos dice que en la sociedad la población se comunica a través de los medios de comunicación, en general, ¿verdad? ¿Ya? Y uno de los más utilizados actualmente, que es por medio de Internet, ¿sí? Ahora veamos cómo fue que surgieron los medios de comunicación. Si bien es cierto, hay que tener estas dos perspectivas. Para muchos se dice que los medios de comunicación como tal existieron a partir o a raíz del periódico, ¿sí? Con la creación del periódico, para muchos a partir de ahí nace los medios de comunicación, dado que esta comunicación masiva, ¿verdad?, que se produce por medio de los periódicos, realmente tuvo un gran alcance y resultó ser un poco eficiente, bueno, de hecho resultó ser eficiente porque las personas que recibían su periódico tenían un mismo mensaje expresado para todas las personas diciendo exactamente lo mismo. Porque para algunos más consideran que la comunicación social como tal se remonta al tiempo de los pregoneros, ¿ok? Que se encontraban en los pueblos y que se dedicaban a anunciar las principales noticias, ¿verdad? Ellos se encargaban era de transmitir la información de boca a boca. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos estaban en las plazas, en los mercados, dando las informaciones más relevantes, las cuales posteriormente la gente las escuchaba y posteriormente ellos se encargaban de transmitir lo que habían escuchado. Recordemos, y hemos hecho en muchas ocasiones ejercicios prácticos como esos, y nos hemos dado cuenta de que la información en situaciones como esta se ve un poco entorpecida porque cambia ciertas palabras o el contexto de lo que se trata de decir. ¿Sí? Pero sin duda alguna, esta fue una de las formas, ¿verdad?, en que se transmitían el tema de los mitos, las fábulas, y que a su vez también afirmaron lo que son los valores sociales y culturales de cada región, cada país. ¿Sí? Pues bueno, continuamos. Muy bien chicos, ahora vamos de pronto a la parte más importante de la clase, que vamos a hablar sobre el poder de la comunicación social. Pues bien, como podemos ver en la imagen, una mano que simula el poder que tiene de, como tal la comunicación, de dar su opinión y hacer que las personas asuman esa opinión como propia de ellas. Entonces, básicamente ese es el poder de la comunicación social. Entonces, tener en cuenta que esto obviamente puede tener diversos usos, tanto puede ser positivo como negativo. Entonces, nos dicen que los mensajes que se transmiten contienen juicios de valor que se sustentan en concepciones ideológicas, morales, políticas o religiosas. Cuando hablamos de juicios de valor estamos hablando de que contienen la opinión de cada una de las personas, ¿ok? Indistintamente. Eh, Básicamente es la apreciación que se tiene al respecto de algo. Y entendamos que la opinión de cada uno de los que están aquí es totalmente diferente a la mía. Y entre nosotros mismos cada opinión es totalmente distinta. Y lo podemos ver en el concepto, en algo tan básico, con el simple hecho de mencionar que, por ejemplo, solemos ver de pronto algo, lo que para uno es bonito, para el otro es feo, para lo que uno, algo es grande, para el otro es pequeño. Entonces, eso tiene que ver esos juicios de valores, la forma en cómo se concibe, cómo se las percibe, ¿ok? De cada una de las personas. Y obviamente estos juicios de valores están ligados que pueden ser políticos, ideológicos, religiosos, etc. ¿Ok? Pues bien, dice que por eso se concibe a los medios de comunicación como el poder que tiene la facultad de incidir en las personas, en su forma de pensar y actuar. La mayor parte de la población es receptora de la información. Recordemos que para que sea la comunicación deben haber un emisor, un receptor y un mensaje. En este caso, la comunicación como tal o los medios masivos, que ya lo mencionamos, usualmente no es a los medios a los cuales nosotros tengamos fácilmente acceso. Hoy en la actualidad existen diversas formas, por supuesto. Hoy por medio de las redes sociales hay personas que se han dado a conocer y dan su opinión o su comentario respecto a lo que pueden llegar a pensar de una situación. Pero es muy distinta a que tengamos la facilidad o la apertura de que alguno de nosotros tenga la facilidad de exponer sus ideas, pensamientos frente a las demás personas
en un medio de comunicación. Entonces, usualmente las personas que tienen acceso a ellos eh, es porque han hecho un trabajo ya previamente, la gente lo reconoce y por ende se le da el espacio. Pero si bien es cierto, hay que tener cuidado muchas veces con estas situaciones porque damos la libertad a que las personas de pronto acojan las cosas a su forma de pensar, a su ideología, etcétera. Pues bien, dice que los medios de comunicación han cumplido un rol importante en los procesos de transformación de un país, pues desde ellos se han dado a conocer situaciones de corrupción que han hecho que la población se levante y reclame sus derechos. Pues bien, tal como lo dijimos, si bien es cierto, tiene su punto negativo, también tiene aquí su punto positivo. Cuando decimos que, que es transparente, ¿verdad? La prensa y da a conocer la información actual sobre los sucesos y transparentan esas situaciones, el pueblo es conocedor de lo que acontece en el país y se vuelve un poco partícipe, ¿sí? Y por ende se pueden producir los cambios cuando las cosas no están del todo bien. Nos dicen que los medios de comunicación también deben ser imparciales y garantizar que la información difundida sea verdadera y comprobada. Realmente todo medio de comunicación, de hecho, eh, tienen una ley como tal que los regula, ¿sí? Y ellos no pueden decir cosas que no sean reales. Por eso inclusive cuando ustedes ven que detienen a un delincuente, no le dicen, perdón, ni siquiera debería ser ese delincuente, le dicen el posible delincuente, ¿verdad? O el presunto. O sea, hacen una presunción, mas no lo afirman. Y ustedes van a escuchar que incluso muchas personas que dan entrevistas no afirman directamente, sino que hacen una presunción. Se presume de que hasta que no esté comprobado. ¿Sí? Entonces eso se lo pueden ustedes notar, inclusive viendo las noticias, van a darse cuenta que es muy característico decir ese tipo de palabras, porque tiene que ser ya comprobado. Una vez que está comprobado, que se ha comprobado un delito, que se ha comprobado algo, ahí como tal se le indica que ha sido, por ejemplo, en el caso de un delincuente que haya robado, dice, se presume que robó. Pero en el caso que ya esté comprobado y haya videos y ha sido juzgado y se haya declarado como tal, se dice el delincuente, por así decirlo, ¿ok? Entonces, al también hablar de ser imparciales, nos referimos mucho al hecho de que no deben darse muchos estos juicios de valor, sino que tiene que ser la información transmitirla tal cual como es, transparentarla, como ya lo había mencionado. Porque puede que se dé que si la comunicación ha sido transversada, eh, de pronto la situación se ponga en beneficio para ciertos grupos de personas y básicamente los que tienen el poder de la comunicación. Por eso es que en nuestro país está prohibido, por ejemplo, el hecho de que los banqueros sean dueños de medios de comunicación, porque se daría un conflicto de intereses. Y al haber un conflicto de intereses, lo que va a producir posteriormente es que siempre estén buscando el beneficio propio que anteponiendo el beneficio del resto. Pues bien. Esto ha sido la clase del día de hoy, chicos. Espero que tengan un buen día. Se cuidan y igual recuerden, como les menciono siempre, si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional a la que ya hemos mencionado aquí, eh, con gusto se lo respondo en los 5 primeros minutos de la siguiente clase, ¿ok? Pasen bien, chicos, que tengan un buen día.